Bueno, realmente todo método hormonal, dependiendo de cada paciente, puede llegar a tener un aumento en el peso por esa carga hormonal que tiene, ¿sí? Entonces puede ser las pastas, puede ser la inyección, puede ser los implantes subdérmicos, pero sí es cierto que hay unos, depende de qué hormonas sean las que se están utilizando, tienen más tendencia a engordar o no. Y eso también, como te decía, depende de cada paciente. No a todas las pacientes un método hormonal las engorda, o hay otras que sí son más susceptibles a que eso ocurra. Entonces, es algo muy importante que hay que individualizar cada paciente y mirando en el momento en que se inicie un método, hacer un seguimiento y un control para saber si estas cosas están ocurriendo y de pronto cambiar de método o mirar algunas otras posibilidades. No, realmente eso sí es mito, ¿sí? Porque lo que hace el método anticonceptivo hormonal es que no se dé la ovulación. Entonces, mientras la paciente no ovule, pues obviamente no se va a embarazar, ¿sí? Pero ya una vez deja de utilizar el método, su ciclo ovulatorio normal vuelve y comienza. Ya si no ocurre es porque tenía alguna otra condición que no le permite embarazarse. Eso pasa mucho, o ese mito, esa creencia pasa mucho en pacientes que inician anticoncepción muy tempranamente y seguramente no tuvieron la oportunidad de saber si eran fértiles o no, toman pastas o utilizan un método anticonceptivo hormonal durante mucho tiempo y ya cuando ya desean embarazarse no lo logran y resulta que el problema venía de antes, ¿sí? Entonces ahí es donde viene y le echan la culpa al método anticonceptivo, pero realmente no era por eso. No, realmente como método no hay otro que puedan los hombres pues, intervenir en la anticoncepción. De pronto sería el coitus interruptus, donde puede tener algo ahí de intervención que sería algo adicional o diferente a la vasectomía o al preservativo. Sí se ha visto últimamente una tendencia en que la vasectomía está aumentando en proporción como método anticonceptivo y se está viendo mucho en pacientes jóvenes, pacientes que no tienen hijos y que ya cumplen la mayoría de edad y se operan muy tempranamente. Sí se está viendo cada vez más y eso lo ve uno en la consulta, pues en mi caso como ginecólogo en las mujeres que sus parejas ya están operadas, entonces eso también disminuye la necesidad de tener que usar un método anticonceptivo para la mujer, porque ya sus parejas están vasectomizadas. Bueno, es algo muy importante cuando la paciente ve con la pareja, que eso es poco visto, o un poco probable que ocurra así, pero es importante que la mujer asista a una consulta, ya sea con médico general o si es posible con ginecólogo, antes de iniciar un método anticonceptivo, sobre todo si va a ser hormonal, porque es importante saber sus antecedentes, saber sus patologías, saber sus riesgos que puede llegar a presentarse si inician un método hormonal. Entonces hay que mirar si hay pacientes, si son obesas, si son pacientes fumadoras, si tienen pacientes con antecedentes de enfermedades tromboembólicas en su familia, antecedentes con problemas a nivel de la mama, ¿sí? Para saber si pueden iniciar a recibir este tipo de tratamientos hormonales. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esos factores de riesgo o antecedentes que tenga la paciente, se inicia el método hormonal que sea más indicado para ellos. Entonces, no es que puedan generar enfermedades a largo plazo, sino que si tienen factores de riesgo adicionales, pues pueden llegar a generar esas enfermedades. Entonces, es muy importante conocerlo antes de iniciar un método anticonceptivo hormonal. Bueno, realmente sí es un mito. Y de pronto con la pregunta que me hiciste anteriormente, donde el método anticonceptivo puede generar infertilidad o puede generar problemas de fertilidad más adelante, es un mito. Entonces las niñas no es que no puedan planificar, lo que pasa es que si utilizan un método de muy temprana edad, lo van a tener que usar por mucho tiempo, pero una vez termina el método anticonceptivo, ya sea pastas, inyección, su sistema ovulatorio o su ciclo ovulatorio se reinicia y vuelve y no va a haber ningún problema.
Entonces es un mito que las pacientes, si se inician desde muy temprana edad, van a ser infértiles o no vayan a poder tener puedan embarazarse más adelante. Es realmente falso. Sí, evidentemente es necesaria y entre más acceso tienen a las redes sociales, a los medios de comunicación, es importante que tengan esa asesoría de temprano. Es un temor que tienen de pronto las madres, los padres, de que adquieran esa educación temprana porque se le pueden estar incitando a llevarla, a tener relaciones, pero realmente sí debe ser desde muy temprano porque es importante que esas mamás adolescentes disminuyan porque se está viendo mucho, la proporción de madres adolescentes es muy alta y sí es necesario que eso disminuya porque pues eso implica una madre adolescente tiene mayor riesgo de complicaciones en su embarazo, tiene mayor riesgo de problemas intrafamiliares. Entonces sí es importante que esas pacientes desde temprana edad sean educadas acerca de sexualidad y de planificación familiar. Bueno, no, evidentemente es una cuestión de pareja, es algo, si existe la pareja, ¿no? Porque muchas pacientes también consultan como iniciar un método anticonceptivo y no necesariamente tienen una pareja, ¿sí? Entonces, digamos que esas mujeres deben asistir a una consulta de planificación familiar, así no tengan pareja y no tengan la necesidad de, en ese momento, utilizar un método anticonceptivo. Y si hay la pareja, en ese momento sí debe la pareja estar idealmente, así no asista a la consulta, pero tener un conocimiento acerca de eso y estar de acuerdo, porque es algo que va a ser, como su término lo dice, es planificación familiar. Entonces es la familia, es la pareja, no es solamente la mujer la que se está quedando en embarazarse, es la pareja la que no se va a embarazar. Entonces hay dos escenarios: la pareja, la persona digamos soltera o solas en una relación estable en ese momento y la persona que ya tiene, la mujer que ya tiene una relación donde su pareja debe involucrarla y debe asistir idealmente a ese tipo de asesorías. Y por último, sí, evidentemente siguen existiendo barreras, de pronto cada vez menos, y eso pues depende cada vez también la fuerza que han tenido las redes sociales, la defensa de los derechos humanos y todas estas cosas ayudan mucho a que sea menor, o sea disminuya esas barreras que tienen las pacientes para adquirir un método anticonceptivo o para adquirir por lo menos a una asesoría, que es muy importante en cuanto al método anticonceptivo. Hay barreras y que siguen y que seguramente seguirán existiendo. Tiene que ver mucho el acceso económicamente a una consulta, pronto por barreras geográficas también, pacientes que viven en zona rural, que no tienen fácil acceso a los servicios de salud, el machismo que todavía está y seguirá. Eso también tiene mucho que ver, y no solamente del hombre, sino de las mismas mujeres, la mamá, pensamientos machistas que todavía existen. Eso son barreras que, como te decía al principio, han disminuido, pero que siguen y que ojalá vayan disminuyendo y se vayan pudiendo sobrepasar para que todas las personas tengan acceso a un método anticonceptivo o una planificación familiar.